hay 75 precandidatos presidenciales. Y uniendo todos los departamentos del país y multiplicándolos por 2, obtenemos esta cifra. La mayoría está de manera independiente. Son unos pocos que no tienen partidos. Eso genera una cuestión sobre la importancia que han tenido los partidos en las últimas elecciones o en nuestra historia republicana. Eso nos abre el debate para ver si realmente los partidos siguen estando vigentes en Colombia o no, y si no lo están, ¿por qué razones? Y si esta pluralidad de candidatos políticos es sinónimo de una buena democracia o por el contrario es un cambio de democracia que genera nuevos problemas y nuevos retos. Para el politólogo Peter Mayer, la era de los partidos políticos ha acabado. Y si bien tú y yo y todos vemos a los partidos competir cada 4 años o cada 2 años o cada año, la verdad es que su lucha ya es vacía, es vacua, no tiene sentido para muchos de nosotros. Antes los partidos representaban o buscaban canalizar los deseos de ciertos sectores económicos, políticos, sociales y hasta culturales. Las personas miraban a su partido como una plataforma para llegar al poder y las personas del partido decían que cuando llegaran al poder usarían el poder del Estado para así solventar las necesidades que estos grupos sociales tuvieran. Ese era el acuerdo tácito entre los partidos y las personas y los grupos sociales. Eso es el partido que de pronto vivieron nuestros abuelos más que nuestros padres y por eso su fe y su militancia en el partido puede ser hasta más grande y más ferviente que la que tenemos hoy en día. Pero lo que ha generado este cambio ha sido muchas cosas. Y para Bernard Manning, uno de los expertos en la cuestión de historia de la representación política, de la democracia representativa política, este nuevo cambio nos ha llevado a una nueva democracia, a lo que él ha denominado democracia de audiencia. En esta nueva democracia hay una interlocución directa entre el candidato, el político y el ciudadano, ya no intermediario por el partido. Esta democracia de audiencia no necesariamente significa un retroceso, sino que por el contrario puede ser una devuelta a lo que antes era la política representativa. La primera política representativa, la que algunos politólogos han llamado de partidos de cuadros, un partido que ya estaba anquilosado en el Estado y que también tenía convivencia con la sociedad civil, pues era una persona que hablaba con sus votantes, pero en ese tiempo los votantes eran muy pocos, eran solamente aristócratas. Entonces el político tenía una comunicación directa, hablaba con ellos, tomaba las sugerencias y demás. Para Manning, nosotros hemos vuelto otra vez a esa forma de democracia, pero en este caso es diferente a la de antaño. No es que haya un grupo chiquito, sino que son mucha gente y la forma de comunicarnos no es de manera directa como tal, hablando con ellos, sino a través de las redes sociales. ¿Por qué llegamos a la democracia de audiencia? Para Manning son 2 razones. Acá expondré una tercera. La primera razón es el cambio en los modelos de comunicación. Antes los políticos utilizaban el partido para comunicarse con sus bases, con sus militantes. Ahora no. Desde la entrada de la radio y la televisión, el político ha podido comunicarse ya directamente con su votante. Las redes sociales solamente han intensificado más esa conectividad. La segunda razón es el siglo XX. El siglo XX fue un siglo de incertidumbre. Al día siguiente podía caerse una economía, un país, una revolución podía darse, un golpe de Estado, un sistema político entero podía cambiar. Por lo cual no se planeaba crear programas específicos, sino por el contrario, demostrar que uno era un líder fuerte para resistir cualquier embate que se generase y también flexible para hacer los cambios necesarios para no perder el poder. Es lo que importaba. Importaba más el carácter del político que su programa, porque al fin de cuentas el futuro podía cambiar en cualquier momento. Y la tercera situación es la que expongo acá, es la caída del bloque socialista y lo que llamamos como el fin de la historia, según Francis Fukuyama. Cuando se cae el bloque socialista en el 89 y la Unión Soviética en el 91, el marco, el horizonte de ideologías posibles se redujo. Solamente se redujo a 2 cuadros. Por un lado, como sistema político teníamos que tener la democracia representativa liberal y por el otro, como sistema económico, el capitalismo había triunfado, por lo cual se encuadraba específicamente a los políticos que no podían salirse de este nuevo marco. Así, el político ya no tenía ideas que exponer,
sus ideas iban a parecer otro político porque si se salía de ellas se iba a ver de una manera anacrónica u utópica. Entonces el político queda encarcelado en este marco y se parece más a su contrincante de lo que él piensa. Por lo cual, esto nos lleva a la cuestión de que el político a la final le gana a su contrincante, no por las ideas que tiene, ya que estas ideas están permeadas de la democracia liberal representativa y como sistema económico del capitalismo, sino por su imagen. ¿Qué tan guapo se ve en relación a su candidato? Esa se volvió el dogma o el motivo por el cual se votaba ya, no por ideas, sino por caras o por carácter, como dijimos en el anterior punto. Esto nos lleva a una cuestión, que hay candidatos más no ideas. Si se podrán dar cuenta, hasta los candidatos que se consideran parte del progresismo alternativo, en el caso de Colombia, de Gustavo Petro, sus ideas siguen siendo iguales que las del uribismo, en muchos casos. Pero, ¿qué genera esto en la sociedad? Una fragmentación política, así de 75 candidatos, unido con una fragmentación social que es propia de nuestra era, genera a la final una política que se piensa solamente a través del marketing político, de la imagen, y no la política como hacer posible lo imposible. La política deja de ser la búsqueda de resultados y de formas de cambiar el mundo en el que vivimos, de hacer posible lo imposible, para transformarse solamente en una mera campaña de marketing de visibilidad. Los políticos ya no buscan ideas que puedan transformar en su país de manera contundente, sino que buscan posicionarse en redes sociales, hacer videos cortos, volverse virales y así, de pronto, ganar un nuevo séquito, si es que lo logran. Todo este ejemplo lo podemos ver con un personaje grandilocuente en la historia colombiana, Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fundó su propio partido político, se salió del liberalismo porque no creía en el poder del partido político que era más fuerte que de él y hizo su propio partido político, creó cosas, pero no le fue muy bien en las elecciones. Jorge Eliezer Gaitán vuelve al Partido Liberal tiempo después y busca la batalla en el Partido Liberal para ganar sus bases. ¿Por qué? Porque el partido era ese intermediario entre el político y las bases. El partido era necesario, el directorio liberal era necesario para que Jorge Eliezer Gaitán pudiera contar con los votos de estas personas que eran fieles más que a Jorge Eliezer, eran fieles al partido. Si el partido les decía tocaba votar por fulano de tal y les comunicaba a todos en el país, pues votaban por fulano de tal. La disciplina de partido era en serio. No dudo que si Jorge Eliezer Gaitán estuviera hoy, hubiera encontrado más apoyo que el que encontró en su época, o no se hubiera visto tentado a regresar al Partido Liberal después de haber fundado su propio movimiento. Son otras épocas y ese es un ejemplo claro del cambio que hay entre una democracia de partidos a una democracia de audiencia que nos dice Bernard Manning. Tener tantos candidatos políticos, 75, no es característica de un pluralismo político democrático serio. Por el contrario, esto podría caricaturizar nuestra democracia misma. No es que teniendo más candidatos tenemos más opciones, por ende tenemos más libertad. Por el contrario, tener tantos candidatos, algunos inocuos, vacíos, carentes de discurso, hace ver que nuestro sistema político está pasando por una gran crisis de la política en general y no solamente electoral. Nos hace pensar de verdad a quiénes permitimos ser nuestros candidatos y de verdad cómo nos estamos pensando como país. Y si bien la libertad es poder postularse a una candidatura política, la libertad también futura de nosotros como nación es decidir quiénes podrían presentarse a una candidatura política o cómo elegimos a nuestros políticos, lo cual podría ser no necesariamente a través de métodos electorales, no necesariamente no democráticos, sino electorales. La democracia no es solamente las elecciones en sí. Son preguntas muy difíciles de hacernos como sociedad, pero necesarias para no terminar en esta caricatura boba y estúpida de tener 75 candidatos, entre esos a Batman. La verdad, estamos cada vez más cerca a una comedia trágica que a una verdadera democracia.